Hola, ¿cómo están? Buenas noches, qué gusto estar con ustedes de nuevo. Bienvenidos amigas, amigos, amigues a esta nueva función de Cácaro. Estamos aquí en la intimidad del Centro Cultural Los Pinos, en esta hermosa sala de cine. Por desgracia, en esta ocasión no pudo venir mi compañera Verónica González porque anda en una misión muy especial, pronto va a regresar, no se me preocupen. Mientras tanto nos quedamos nosotros y vamos a tener un programa muy entretenido, va a ser un muy buen programa en donde vamos a hablar de varias cosas especiales. Primero, una sección que ya conocen, las 3Bs, para recomendarle películas buenas, bonitas y baratas que van a poder ver desde su casa, pero también vamos a tener una sección especial, inédita, que nunca ha sucedido en la historia de Cácaro y que nos emociona muchísimo. Es una sección que se llama De Manteles Largos y en donde vamos a entrevistar a una figura importante, interesante y muy propositiva del cine mexicano, del cine nacional. Entonces vamos a tener esa entrevista, no se la pierdan, pero primero vayamos con una sección que ya conocemos, que ustedes ya conocen, con la que ya están familiarizados, que es las 3Bs, porque les vamos a recomendar una película, un documental que a mí me gusta mucho, que tal vez ya lo vieron, pero que si no lo han visto, se van a sacar de onda porque el título no corresponde exactamente a lo que va a pasar en este documental, o más bien, corresponde exactamente, pero no es lo que se esperan. La película se llama Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo, de Yuleno Laizola. Fue la ópera prima de esta gran directora mexicana que ahorita ya se llevó todos los laureles del mundo con Selva Trágica, que pueden encontrar por ahí en Netflix. Pero mientras tanto, esta película, que fue su ópera prima del Centro de Capacitación Cinematográfica, es una verdadera maravilla que está gratuita en Filmin Latino. Entonces, veamos este tráiler y ahorita regresamos para que les platique un poco más de esta película que es verdaderamente sorpresiva y que es muy, muy importante para la historia contemporánea del cine documental mexicano. Regresamos, veamos esto. Cuando llegó, la primera palabra que me dijo, quiero vivir aquí, pero yo no voy a vivir mucho. No trabajaba y nadie le habló ni vino a buscarlo de amigo de él. Aquí encontró todo. Se empezó a pegar y a pegar y a pegar a mí. Empecé a descubrir el talento para la pintura. Yo quiero dibujarte. Nunca tuvo una clase de guitarra. Se sabía 500 canciones de memoria. Era totalmente autodidacta. Yo quiero dibujarte. Era genio. Con mi boca. Una vez me llamó y me dice, ya sé lo que he tenido todo este tiempo. Angustia. Hola, ¿cómo estamos? Y estamos de regreso. Ya vieron ese tráiler tan interesante de Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo, una película de 2008 de Yuleno Laizola. Esta película en su momento tuvo mucho éxito, pegó bastante. Se estrenó primero en el FICO, luego se estrenó en el Festival de Morelia, luego se fue al Festival de Transilvania. Y bueno, es una película que estuvo nominada a 4 Arieles, en los cuales ganó en la categoría de ópera prima. También estaba nominada por edición y también por mejor documental. Y bueno, es una película que fue la primera colaboración de Yuleno Laizola con Rubén Imaz, una pareja creativa que después va a hacer muchas películas, que después va a ser Paraísos Artificiales del 2011, una docuficción muy interesante que se llama Fogo del 2012, filmado en la isla de Fogo en una estancia creativa de Yuleno Laizola, que también después iban a hacer juntos Epitafio, una película sumamente ambiciosa sobre unos conquistadores que se pierden en el Paso de Cortés. Y finalmente que van a ser Tormentero por ahí, en donde Rubén Imaz va a dirigir solo, y finalmente van a ser Selva Trágica en 2020, que es una película que ya le dio un reconocimiento internacional a Yuleno Laizola. Regresemos mucho tiempo en los años, a 2008, cuando Yuleno Laizola estaba titulándose en el CCC, estaba haciendo su ópera prima para el CCC, y en esta película decidió hacer algo muy íntimo, ¿no? Entonces durante más de 6 meses grabó a su abuela que se llama Rosa Carvajal, en
la esquina de Shakespeare con Víctor Hugo en la colonia Anzures. ¿Por qué era tan interesante contar la historia de su abuela? Bueno, no es cualquier cosa, no nada más es muy interesante porque la abuela es un personaje interesante, porque la casa en donde viven es una casa interesante, sino porque también fue una casa de huéspedes. Y en esta casa de huéspedes pasaron varias personas muy peculiares. En particular hubo un personaje que se llamaba Jorge Riose, que estuvo ahí en los años 90 y que tuvo una relación muy cercana y muy intensa con la abuela. ¿Dónde va a acabar esta historia? No les puedo decir, pero les puedo decir que algo tiene que ver, tal vez, con los misteriosos asesinatos y desapariciones de prostitutas en la Merced entre 1991 y 1993. ¿Qué tiene que ver eso con una cineasta que va a hacer su ópera prima en el CCC? ¿Qué tiene que ver eso con su abuelita, la señora Carvajal, en las esquinas de Shakespeare y Víctor Hugo? Bueno, es algo que van a tener que ver en la película, un documental que está editado de forma verdaderamente prodigiosa y que además me pareció desde la primera vez que lo vi como algo muy impresionante para una ópera prima. Muchas personas cuando ven el nombre de este documental piensan que va a ser algo completamente pretencioso, que va a ser una reflexión literaria, que va a ser algún tipo de ensayo extraño entre dos grandes autores, de teatro, sí, y de novelas Víctor Hugo también, pero no, es una película que habla sobre la vivencia de la Ciudad de México, sobre lo que significa pensar a nuestras familias, sobre lo que significa, pensando a nuestras familias, pensar todo lo que nos empieza a atravesar de las historias más terribles y más escabrosas de la Ciudad de México. Si les interesa pensar a los grandes asesinos seriales de la Ciudad de México, al caníbal de la Guerrero, a la ogresa de la Roma, al chalequero y eso, tienen que ver esta película, verla con paciencia y dejarse verdaderamente maravillar por un final que es muy, muy, muy escalofriante. Esta película está gratis en Filmin Latino, ahí la pueden encontrar, ahí véanla, se la van a pasar increíblemente bien. Y pues mientras vamos a un intermedio, porque vamos a regresar aquí a estrenar de lujo, manteles largos, una entrevista exclusiva con Emilio Santoyo, el director del Deseo de Ana. Quédense por acá, ahorita nos vemos. Hola, ¿cómo están? Pues estamos de regreso aquí en Cácaro. Ahorita vamos a estrenar una sección que me emociona mucho, que me pone muy feliz. Me emociona mucho que la vamos a estrenar con Emilio Santoyo, con un director mexicano que acaba de sacar su ópera prima, pero que ha hecho mucho cine en su vida y que me parece como un personaje muy, muy interesante para que estrenemos esta sección. Vamos a hablar del Deseo de Ana, una película que ya habíamos mencionado antes, que ya les habíamos recomendado, que ahorita está en el circuito comercial, que también lo pueden encontrar en el circuito alternativo, por ahí también está en la Casa del Cine, por ahí también está en la Cineteca Nacional. Vayan a verla, ya saben que el chiste ahorita y siempre del cine nacional es ir a ver las películas en cuanto se estrenen. Los primeros fines de semana son súper importantes. Y bueno, es una película muy interesante. Y Emilio Santoyo, qué gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por estar por acá. No, muchas gracias. El gusto es mío y qué honor estar aparte inaugurando sección. Eso mero. Y bueno, Emilio ha trabajado desde hace mucho tiempo en cine. Ha estado, si bien recuerdas, ha estado en departamentos de edición, en departamento de arte. Ha sido asistente de dirección de ya creo que 4 películas de Marcelino Islas. Sí. Trabajaste con Gabriela Vidal, tu co-guionista, en la última película de Marcelino Islas. Mi novia es la revolución. Mi novia es la revolución, exacto. Y bueno, ahorita después de que tú estudiaste en Centro, creo, ya habías hecho cortos también como director ahí, estudiantiles y demás, pero estrenas tu ópera prima en un momento, yo sé, un poco tormentoso y todo eso, pero te quería preguntar un poquito primero, nada más para que nos metas en contexto de la película, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo fue este proceso de la escritura? Que viene la idea de Gabriela Vidal, tu co-guionista, que empezó creo que en un taller de guión, ¿no? Pero que se fue modificando, porque según entiendo, pasó mucho tiempo de trabajo en el guión, que fue cambiando, que se fue volviendo cada vez más preciso y que llegó a esto, un guión que se siente como algo verdaderamente muy trabajado, muy vivido. Sí, efectivamente, fueron 4 años desde que yo me gradué de la escuela, empecé a trabajar en una productora y me topé con el guión de Gabriela Vidal, claro. Trabajando yo con Marcelino Islas,
Y a partir de ese momento en el que yo le escribí un correo desesperado intentando convencerla de que me dejara adaptar eso y hacer lo mío para hacer mi ópera prima, a que pudimos filmar la película, pasaron 4 años y a partir de ese momento ya pasaron otros 2 más, ¿no? Y pues ha sido un camino súper largo, pero fue muy lindo tener la oportunidad de yo, como un chico que en ese momento no tenía nada de experiencia, no había hecho de hecho ningún corto que a mí me gustara, estaba como muy inseguro acerca de lo que de mis capacidades como director. Fue muy lindo que Gabriela, que fue mi maestra y poco a poco se fue convirtiendo en mi amiga, tuviera esa apertura como para dejarme coescribir con ella y de nuevo hacer esta historia mía y poder trabajar un guión, no nada más un proceso de adaptación y de hacer un poco más, digamos, de mi manera de verlo como más cinematográfico, Claro. sino además hacer que los personajes fueran míos y como que hubiera una sincronía entre lo que representaba para Gabriel y lo que representaba para mí, y que era básicamente hablar de nostalgia por este pasado que ya se fue, de deseo prohibido, Claro. y sí, de esta sensación del regreso a la infancia, de lo que pierdes cuando creces y de esa sensación de querer regresar a ese pasado. Y fue un proceso lindo. Tuve mucha colaboración de gente muy admirada y muy querida que también pudo meterle mano. Tallereamos mucho el guión porque mientras intentábamos financiar la película, que nos rechazaban y nos rechazaban y nos rechazaban, Claro. sí pudimos entrar en algunos talleres, en laboratorios, ganamos un par de concursos con el guión. Sí, Locarno, en el GIF, ¿no? Así en varios. Ajá. En Bolivia, o sea, Ajá. como muchos lugares así, donde de alguna manera ese guión fue cayendo, ¿no? Por su Claro. propio peso, y fue encontrando sobre todo la manera en que se quería hacer y la que se tenía que hacer, que era a través del punto de vista de no juzgar ni con la narrativa, ni con la cámara, ni con el sonido Claro. a los personajes, y ese fue el eje central de la película. Claro, que aquí va un poquillo la idea, y perdón por haberme saltado antes como una breve sinopsis de tu película para quien no la haya visto, que me parece interesante nada más mencionarlo. Bueno, esta es la historia de una mujer con su hijo que viven en un departamento solos, ¿no? Y que de repente en la entrada de la puerta hay un hombre con una motocicleta misterioso que sube con el hijo al departamento y resulta ser Juan, el hermano de esta mujer, y al parecer tienen una historia muy tórrida, muy extraña, que empezamos a ver a través de como muchos gestos y miradas y eso, y se va descubriendo como un deseo prohibido ahí que viene pesado desde un pasado en donde estaban los dos niños solos, ¿no? Esta historia, aparte de que, claro, o sea, tiene este elemento de shock, como por supuesto de la idea del incesto, de todo eso, hay algo como muy íntimo, y siguiendo un poquito como el principio que nos estabas contando de cómo empezó el guión y eso, te quería preguntar algo que me da curiosidad. Fuera de que Jack Nicholson puede o no ser un perro, y esto, no sé, lo estaba viendo en los agradecimientos de tu película, porque alguien mencionaba por ahí a un Jack Nicholson que mueve la cola. Hay 3 nombres que estaban ahí en tus agradecimientos al final y que te quería preguntar sobre eso. Eric Rohmer, Ceylan y Víctor Erice. ¿Hay algo de estas inspiraciones que tenías en mente cuando estabas haciendo esta película? Y en particular, más que cualquier inspiración en general que tú tengas de esto, pensaba un poco en el punto de Eric Rohmer, un cineasta francés que es muy interesante y que tenía como esta sensibilidad para expresar los deseos prohibidos o cualquier tipo de deseo de una manera muy íntima y como muy cercana y muy natural con la cámara, que creo que es algo que también logras mucho con estos, con estas faltas de como cambio de foco, con estos planos muy fijos, muy naturales. Pues sí, básicamente estos 3 cineastas de alguna manera me hicieron enamorarme del cine de otra manera, porque Claro. yo me enamoré del cine pues viendo Parque Jurásico en Claro, el cine, claro. como muchas personas Como, de nuestra sí, generación. claro, nuestra generación. Y después redescubrí el cine como una manera de hablar, que es justo lo que nos enseñaba Gabriela y tal, hablar de aquello que te molestaba, que te pesaba, Claro. de lo que te avergonzabas. Y yo descubrí a Eric Rohmer en la escuela, en un ciclo de cine, vimos todas sus películas, y me Sí, pareció bueno. una cosa maravillosa cómo poder hablar, y eran películas muy teatrales de alguna manera, Claro. muy habladas, pero me impresionaba cómo me podían llamar tan profundamente la atención y cómo podía identificarme. Y de alguna manera también Víctor Erice con El espíritu de la colmena, que es una película que me parece maravillosa. Maravilloso, sí. Hay como una cosa de diálogo con el cine que también me Total. interesa mucho, y de Ceylan me gusta mucho la manera en que fue construyendo su carrera de forma como completamente independiente, empezando Claro. de la nada,
y después como creciendo, y de alguna manera como que de las tres figuras me interesa mucho y algo se debe colar en el cine que quisiera hacer, ¿no? En algún momento en mi vida. Claro, totalmente. Antes de irnos a un breve intermedio para seguir con esta entrevista, nada más te quería preguntar, justamente eso, un poquito nada más que nos explicaras esta relación formal de la película, no sé, esta manera de filmar como con tanta naturalidad, con tanta transparencia, un tema que es tan difícil y que creo que justamente en lo formal hay algo de lo que tú decías, ¿no? De no juzgar este romance, no juzgar estos personajes, sino también, o sea, justo eso, dejar los movimientos de cámara, no hacer que la música se compre como un melodrama muy rápido. Hay algo de eso que se construye y que es muy interesante, porque sí se siente una naturalidad ahí en donde nos saca tanto de onda este tema, ¿no? Claro, porque al final es una propuesta muy contenida. De alguna manera quisimos hacer un choque entre el tema de la película, claro, que sí puede ser el tema per se choqueante, incluso hasta sórdido en su representación occidental en general, y quisimos más bien hacer una película mucho más sobria, de alguna manera más elegante, que no subrayara los sentimientos, y a través de una normalización de la cámara, de alguna manera somos espectadores objetivos de lo que está sucediendo frente a nosotros, y en muy pocos momentos subrayamos. ¿Y por qué quiero decir por subrayar? Hacemos a lo mejor planos detalle de lo que está pasando. Y eso fue también un proceso en el que nos costó mucho trabajo entender que la película no tenía que ser una película tan sexual o tan cachona, por decirlo de alguna manera, sino que más bien es una película que tendría que observar qué está pasando sin ningún tipo de extrañamiento, porque al final lo que estamos haciendo es normalizar y plantear un escenario en el que tal vez esto pues puede que no sea tan malo como parecería, como la sociedad nos dice, y si no fuera tan malo, ¿cómo veríamos? Y creo que eso es interesante y me interesa mucho en mi cine, o en el cine que quiero hacer, cómo poder ver a través de la neutralidad moral, porque creo que para entender el alma humana, digamos de alguna manera, es importante no juzgar y partir de un punto en el que ningún personaje es necesariamente malo, y esa película a nivel formal es eso, es un observador, somos un observador que ve esta relación y propone un acompañamiento ante las sensaciones y los sentimientos de estos personajes, y creo que eso es una de las partes interesantes de la película. Totalmente, totalmente. Ahorita vamos a regresar para seguir hablando con Emilio Santoyo sobre El deseo de Ana, que ahorita está en cines. No se vayan, regresamos en cortísimo a nuestra nueva sección de Manteles Largo. Ahorita venimos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto que sigan por acá. Estamos de manteles largos entrevistando a Emilio Santoyo, director de la película El deseo de Ana, que ahorita está en cines. Y bueno, nos habíamos quedado que estábamos platicando un poco del tema central de esta película, de la manera de representar como el deseo prohibido, y que justo decías algo que me interesa nada más un poquito comentar un poco más, que era esto de, habían tratado de no hacerla tan explícitamente cachondo, tan sexual inmediatamente, y creo que hay algo muy interesante en eso, porque hay algo que se construye, hay como algo del deseo que justamente se va construyendo entre las miradas de los personajes y eso, pero también en la idea de que, digamos, el deseo deja de ser deseo cuando se cumple, y un poco como toda la construcción de la película hay un enorme suspenso de lo que podría ser o de lo que podría pasar de este deseo. ¿Cómo pensaste en esta construcción justo del como suspenso de la cachondería, de lo que es posible pero que todavía no se realiza? Creo que tiene que ver con el punto de vista, porque al final cuando, en general, y es interesante cuál es nuestra mirada con respecto al deseo y cómo deseamos y por qué deseamos, y ver el deseo como esta fuerza y este motor que nos saca de nuestra contención. Pero en el caso específico de esta película, a mí me parecía que intentar enfocar la atención de los espectadores en el, digamos, en el acto sexual o en el beso, en el contacto físico, partía a partir de, para la redundancia, de un extrañamiento o de una cosa que dices, mira nada más esto, me interesa. ¿Pero por qué interesaría? Pues porque es prohibido. Pero ese no es motivo suficiente. Entonces, de alguna manera, es una posición
ética y estética con respecto al planteamiento del conflicto, y es decir, no vamos a tomar una posición nosotros de nuevo de extrañamiento, y más bien, sí, se va a construir algo entre estos dos personajes, pero se va a construir algo en el cual nosotros de nuevo no vamos a tomar ninguna posición, y no nada más es una cosa de la cámara, también es una cosa, como bien decías, de la música, Claro. del sonido y de la construcción de lo que pasa fuera de campo, incluso de la descontextualización narrativa de por qué sucede esto, ¿no? Claro. Se dan ciertas pistas de lo que pasa en el pasado, pero no queríamos que hubiera una justificación narrativa en el sentido de que tú ya de por sí estás pensando, ¿por qué habrá pasado esto? Claro, ¿Por sí. qué habrá pasado? Porque no, en nuestra cabeza no llegamos a entender que esto no hay una razón por la cual Claro. tiene necesariamente que pasar, porque a lo mejor no es una cosa que es mala o que es incorrecta. Entonces, cuando te Claro. quitamos esa herramienta de construcción de, claro, es que pasó por esto o aquello, porque no sé qué, porque estaban solos, la película no lo dice, se enfoca nada más en la relación, y de alguna manera era como encapsular a estos personajes, descontextualizarlos, que fuera una película que pudiera suceder en cualquier parte del mundo, y que lo que importara sea el contacto humano entre dos seres que se necesitan, más allá de cualquier complejidad cultural o problema que surja a partir de la interpretación Claro. social de su relación. Sí, claro, hubiera sido mucho más, sí, muy fácil decir, sí, claro, murió la madre, el padre era así, y entonces era Claro. esta cosa. Sí, le quitas esencialismo y le dejas muchísimo al misterio. Y ahí iba mi siguiente pregunta, que era justamente sobre una cuestión que es el cine, ¿no? El puro cine, que es el tiempo, y que creo que tu película trata una y otra vez, ¿no? No nada más están estos momentos tan fuertes, ¿no? De Juan diciéndole a Ana, pero en verdad las cosas nunca cambian. O sea, ¿qué querías? ¿Qué esperabas cuando regresaras a este pueblo? ¿Que fuera diferente? Todo es siempre lo mismo. También la figura del reloj que repara, pero también ese final que a mí me parece tan interesante, en donde cambias como la textura, de la forma en que está filmado y todo eso, y hay una fuerza muy emotiva de este recuerdo que regresa justo en ese momento climático que no vamos a describir aquí para que vayan a ver la película y demás. Pero la pregunta era entonces, ¿crees que el cine sirve como para capturar un presente, o tal vez sirve para mostrarnos que, no sé, el pasado siempre regresa de alguna manera? Hay algo como del tiempo que es interesante ahí, ¿no? Por supuesto, yo creo que más bien el cine, la capacidad maravillosa que tiene, que pocas disciplinas la tienen, es que justo empalma los tiempos y se mezcla el pasado, no nada más del propio cine, sino de la humanidad y de nuestra historia, claro. Porque inmediatamente, en el momento que tú filmas algo, se convierte en pasado. Tú filmas el presente, claro. Pero inmediatamente es pasado, y también está, de alguna manera, reflejado el futuro en nuestras expectativas y lo que esperamos, como las personas que vemos y como los que hacemos cine, lo que esperamos nosotros de construir de nuestra propia humanidad. Entonces, creo que el tiempo es, y la manera en cómo se va construyendo es la parte que más me interesa del lenguaje cinematográfico, tal vez. Total, qué interesante. Y ya para ir acabando, para ir redondeando, antes de que te despidas del público y los invites a ver tu película, quería hacerte una pregunta que es una pregunta tonta, pero es una pregunta tonta a propósito, y que le hago como a todos los directores que entrevisto, porque me parece interesante lo que dicen al respecto. Y la pregunta es esta: ¿crees que el cine puede cambiar al mundo? Creo que el cine puede cambiarnos a nosotros, y que nosotros podemos cambiar el mundo, y que tal vez es al final la razón por la que yo hago cine, porque nos hace ser más tolerantes, nos hace ser más empáticos, y a mí me hace comprender al otro sin necesidad tal vez de experimentar ciertas cosas. Y yo, entonces, a través del cambio personal, porque creo que no es una cosa de que el cine sea didáctico o que dé enseñanzas o que dé lecciones, para nada, pero creo que a través de la propia experiencia humana y en nuestra alma que tenemos viendo cine, conectando con cine, podemos cambiar y a partir de eso cambiar el mundo. Entonces, tal vez la respuesta es que sí. Totalmente, qué bien. Pues nada, entonces aquí vamos a acabar nuestra sección de manteles largos. ¿Algo que le quieras decir al público para que vayan a ver tu película? Pues nada más que vean una película completamente independiente, hecha en su mayoría por jóvenes que estaban empezando en ese momento en su carrera, con mucha ilusión, y que es una propuesta, a mi parecer, diferente, interesante, que pueden encontrar en salas del circuito comercial, pero también del circuito cultural, primero en Ciudad de México y después en el resto de los estados.
hecha, postproducida y distribuida de manera completamente artesanal para ustedes. No se la pierdan. Pues ahí está, vayan, vean Cine Nacional, vean esta película, en serio van a ver que es una muy grata sorpresa, piénsenla y piensen eso, lo que decía Emilio, de pensar la compasión a través de vernos en otros personajes y de vernos tal vez en acciones éticas que el cine nos permite experimentar de una forma muy vivencial, pero también separada de nuestro mundo y también crítica hacia nuestro mundo. Ahorita nos vamos a ir despidiendo porque ya se nos acabó el tiempo. Muy buenas noches, muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que nos vemos el próximo jueves, como todos los jueves de este año naciente, a las 8:30 de la noche, por Capital 21, el medio público de la ciudad. Y pues nada, pásenla muy bien, vayan al cine y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes. Buenas noches.